Bloque 5. Conocimiento, sociedad y tecnología. El universo. Teoría de la gran explosión. Evidencias que la sustentan, alcances y limitaciones. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí,
En este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Características de los cuerpos cósmicos, la Vía Láctea y el Sol. Y en la radiación que mejor conocemos, la luz visible, tan solo una parte de la orquesta cósmica, pero en todo caso, exquisita. Lejos de las luces de la ciudad y como una difusa nube, la Vía Láctea se extiende por el cielo. Esta delicada banda de luz es nuestro hogar en el cosmos. Cuando observamos la Vía Láctea, estamos mirando de lado el disco de estrellas. Dicho disco es nuestra galaxia, nuestra isla en el universo. Desde arriba, la Vía Láctea es una espiral, una familia de cerca de 150.000 millones de estrellas. Nosotros pertenecemos a esta familia. Nuestro Sol es una de esas estrellas. Se sitúa a 2/3 del centro galáctico. La Vía Láctea gira como una rueda catalina. Enormes brazos giran en espiral hacia afuera. En uno de estos brazos está situado el Sol, el cual orbita el centro galáctico una vez cada 225 millones de años. Como una ciudad, el centro brilla con más intensidad. Tras un velo de gas y polvo, el corazón de la galaxia hierve con vigorosa energía. Pero nuestro barrio está en los suburbios. Tranquilas estrellas llevan vidas normales. El Sol no es una excepción. Es amarillo, de tamaño medio y mediana edad. Para tener una idea de la escala, la luz del Sol tarda en alcanzar la Tierra 8 minutos y medio. La luz de la estrella más cercana tarda 4 años y 3 meses en llegar a nosotros. Para referirse a estas distancias, los astrónomos utilizan los años luz. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. De nuestra posición al centro galáctico hay 30.000 años luz. La constelación de Orión pierde rápidamente su forma según nos adentramos más y más en el espacio. Las estrellas que parecen estar más cerca de la Tierra están realmente a distancias de cientos de años luz. Pero en la vastedad de nuestra galaxia estamos aún en las cercanías de casa. Este grupo de jóvenes estrellas, las Pléyades, está a 380 años luz. Más cerca están las Híades, viejas y débiles estrellas a 150 años luz. Y aunque desde la Tierra parece estar en las Híades, esta gigante naranja está a menos de la mitad de distancia. Aldebarán, una estrella más de 100 veces más luminosa que el Sol. Sirius, la estrella del Can a menos de 9 años luz, es la estrella más brillante del cielo nocturno. La estrella de Barnard, una enana roja, 2000 veces más débil que el Sol, se dirige hacia nosotros. Dentro de 10.000 años será nuestro compañero galáctico más cercano. Pero en la actualidad, las más cercanas son las del sistema de Alpha Centauri, un trío de estrellas a unos 4 años luz. Para ver dónde nacen las estrellas, debemos mirar primero hacia otra galaxia. Esta es M83.
Las zonas rojizas de los brazos espirales son regiones de nacimiento estelar. En nuestra propia galaxia, estos son dichos semilleros de estrellas. Tales regiones son nebulosas de emisión, nubes brillantes de hidrógeno salpicadas de oscuro polvo. Donde la materia se agrupa, se encienden las estrellas. Abajo a la izquierda, una brillante estrella joven, aún envuelta en el polvo que en parte le ha dado la vida. Y aquí, grupos de nuevas y candentes estrellas. El polvo oscuro de esta nebulosa está esparcido por una extensa región. Ha sido dispersado por los violentos vientos de las nuevas estrellas. El nacimiento estelar es un acontecimiento violento. En su proceso de formación, una red de jóvenes y energéticos objetos disipa esta gigantesca burbuja en una nebulosa. Jóvenes estrellas originan un agujero de 12 años luz de diámetro en el corazón de la nebulosa de la Roseta. Mientras más masiva es una estrella, más corta es su vida. Estrellas como nuestro Sol tienen una larga vida. Las masivas mueren jóvenes, consumen vorazmente su combustible, convirtiéndose en supergigantes rojas y aumentando cientos de veces su tamaño original. Astronomía y sus procedimientos de investigación. La astronomía nació en Oriente Próximo. 4 milenios antes de Cristo, los babilonios observaban el cielo desde sus zigurats para registrar la salida y la puesta del sol. También agruparon numerosas estrellas en constelaciones y comprendieron los ciclos del firmamento. Aquellos primeros observadores ya sabían que el Sol, la Luna y los planetas se movían por delante de las estrellas que formaban el telón de fondo. Los planetas o estrellas móviles formaban bucles en su camino por los cielos. El Sol, la Luna y los planetas viajaban por una misma franja celeste que los babilonios denominaron zodíaco. Empezando por Taurus, el toro, el zodíaco contenía 13 constelaciones. 12 de ellas han sobrevivido hasta nuestros días en la astrología, pero aquellas figuras míticas describían unas formas celestes muy reales. Los chinos realizaron observaciones continuas del firmamento durante más tiempo que ningún otro pueblo. Hace 4000 años empezaron a registrar meticulosamente todos los movimientos celestes. Crearon un calendario muy preciso y mapas estelares como este. La franja central es la Vía Láctea. Los eclipses solares fueron registrados por primera vez en China. Y sus astrónomos vieron las manchas solares sin necesidad de ningún instrumento. Hace milenios, los chinos contemplaron la aurora boreal. Y fueron los primeros en registrar el paso del cometa Halley, que se acerca a nuestro planeta cada 76 años. Los ideogramas de las tumbas chinas describen los cometas como estrellas escoba a causa de su cola. Los egipcios crearon el calendario que usamos en la actualidad, de 365 días, unos 3000 años antes de Cristo, en la época en la que se construyeron las pirámides. En una tierra desértica, el agua era un bien escaso y preciado, pero los egipcios sabían que con la aparición de la estrella del Can Mayor, Sirio, llegaría la crecida del Nilo. Podría comenzar el riego de los campos que aseguraría la cosecha. Los egipcios, expertos en los ciclos celestes, creían que todo era controlado por dioses y rendían homenaje al dios del sol, Ra. Esa idea persistió hasta el año 500 a.C. Entonces llegaron los griegos. Aristarco de Samos afirmó que la luna solo brillaba a causa de la luz solar que reflejaba. Tenía toda la razón, pero su otra gran idea, la de que la Tierra giraba alrededor del Sol, era demasiado adelantada para su época. Entonces se creía que el Sol, la Luna y demás cuerpos celestes estaban dentro de unas esferas de cristal que giraban alrededor de la Tierra. Esta errónea noción de Aristóteles se mantuvo viva durante 17 siglos. Otro griego, Hiparco, compiló el primer catálogo de estrellas del mundo occidental. En él comparaba el brillo de los astros. Mientras, en el norte de África, el griego Erastótenes había oído hablar de un pozo que había en la actual Asuán,
en el cual, al mediodía del solsticio de verano, no había sombra, pues el sol quedaba justamente sobre él. Sin embargo, más al norte, en Alejandría, Erastótenes observó que a mediodía del solsticio de verano, una columna daba una sombra de 7 grados. Basándose en esta discrepancia, el astrónomo y matemático demostró que la Tierra era esférica y con unas sencillas leyes geométricas obtuvo la longitud de su circunferencia, 40.000 kilómetros. La conclusión de Erastótenes era correcta, no así la de Ptolomeo. A Ptolomeo le preocupaban las aparentes inversiones de sentido en el movimiento de los planetas y decidió explicar esto con epiciclos, afirmando que los planetas bailaban trazando círculos mientras orbitaban la Tierra. Sin embargo, tal era la reputación de Ptolomeo que su error sobrevivió a la caída de Grecia cuando la astronomía entró en la Edad de las Tinieblas. En Centroamérica, los astrónomos mayas, arquitectos de las pirámides escalonadas, habían creado un calendario de 584 días. Estaba basado en el ciclo del planeta Venus, al que consideraban un dios. Con Nicolás Copérnico llegó la luz. Él resucitó la teoría de que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban el Sol. Pero la Iglesia se aferraba al geocentrismo y las ideas de Copérnico, un clérigo polaco, no se publicaron hasta 1543 después de su muerte. En 1577, el astrónomo danés Tycho Brahe demostró que este cometa estaba más lejos de nuestro planeta que la Luna. Brahe había perdido parte de la nariz en un duelo, por lo que llevaba una prótesis de oro. Pero eso no confundió su olfato ni eclipsó la brillantez de su carrera. Sus precisas observaciones establecieron las bases del movimiento de los planetas alrededor del astro rey. Su colaborador, el alemán Johannes Kepler, definió las 3 leyes del movimiento de los planetas. La primera ley dice que los planetas se mueven en torno al Sol formando elipses, no círculos. La segunda, que su velocidad es variable. Los planetas se mueven a mayor velocidad en la parte de su órbita más cercana al Sol. La tercera ley dice que la velocidad de los planetas es menor cuanto mayor sea el radio medio de su órbita. Esta ley permite a Kepler explicar los bucles que parecen formar los planetas exteriores, como ocurre aquí, cuando la Tierra adelanta a Marte en su órbita. Pisa fue el hogar del gran matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei. En 1608, Galileo utilizó el telescopio, una invención holandesa que aumentaba menos que los prismáticos actuales para observar el cielo. Y con él descubrió varias lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Galileo estudió las fases de Venus e irritó a la Iglesia con su teoría heliocéntrica. A finales de ese mismo siglo, el inglés Isaac Newton descompuso la luz solar en los colores del arco iris, dejando ver su espectro. También desarrolló el telescopio reflectante, en el que se usaban espejos en lugar de lentes para captar y centrar la luz. Y descubrió las leyes de la gravitación universal, una fuerza de atracción que ejercen todos los cuerpos y que explica las leyes de Kepler. Con esto nació la astronomía moderna. En 1781, William Herschel descubrió el planeta Urano. Y ayudado por un telescopio construido por él mismo, dibujó el primer mapa de la Vía Láctea. Herschel dedujo que lo que se veía en el cielo era la cara lateral de una galaxia en forma de disco, pero no fue hasta mediado el siglo XIX cuando Lord Rosse reveló la estructura espiral de ciertas galaxias. Él hizo este boceto de la galaxia del Remolino en el castillo que poseía en la isla de Irlanda, donde tenía el que fue el mayor telescopio de la Tierra durante medio siglo. En las últimas décadas del siglo XIX surgieron 2 nuevos descubrimientos. El primero fue la espectroscopia, desarrollada a partir del descubrimiento de Newton, que permitía analizar la luz procedente de los cuerpos celestes y así descubrir la composición química de dichos cuerpos. El otro fue la fotografía, con la que se podían tomar imágenes de cometas y de la situación de las estrellas. Ya en el siglo XX, en 1917, se inauguró este telescopio de 100 pulgadas, el Hooker, situado en el Monte Wilson, en California. Gracias a él, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble hizo un gran descubrimiento acerca de las galaxias, que se estaban alejando unas de otras. El universo se expandía. En 1947, el telescopio Hall, el primer telescopio de 5 metros, confirmó dicha expansión. En esa misma época nació la radioastronomía, el estudio de los astros a través del análisis de ondas no visibles.
Con la era espacial se pusieron en órbita observatorios que, libres de las interferencias atmosféricas, podían examinar las ondas infrarrojas y ultravioletas, así como los rayos X. El telescopio Hubble proporcionó la misma precisión en el campo de la astronomía óptica. Las imágenes que enviaba el Hubble eran asombrosas. Habían sido captadas por un nuevo detector electrónico, la cámara CCD. Estamos en Chile, Sudamérica, en una cumbre de los Andes. Aquí 4 telescopios se unen para formar el VLT, siglas en inglés de telescopio muy grande, lo último en astronomía óptica. A pesar de estar sobre la superficie terrestre, las imágenes captadas por estos instrumentos rivalizan con las del Hubble en calidad. Sus espejos de más de 8 metros de diámetro les proporcionan una enorme cantidad de luz. El VLT capta las imágenes ayudándose de nuevas tecnologías, como la óptica activa y la óptica adaptativa, que compensan los movimientos del telescopio y los efectos de nuestra resplandeciente atmósfera. Estas son las primeras herramientas astronómicas del siglo XXI. Interacción de la tecnología y la ciencia en el conocimiento del universo. La observación desde la superficie terrestre de los cuerpos que pueblan el espacio y de los fenómenos que les afectan se ve dificultada por la presencia de la atmósfera terrestre. De la totalidad de las radiaciones electromagnéticas que abarcan desde los rayos gamma hasta las ondas radio, solo la luz visible y parte de las ondas radio logran atravesarla. Esto ha impulsado el desarrollo de instrumentos de observación como los telescopios ópticos y los radiotelescopios. Para la observación de las radiaciones restantes, rayos gamma, rayos X, etc., ha sido necesario situar instrumentos en órbita fuera de la atmósfera, los telescopios espaciales. Los telescopios ópticos son instrumentos destinados a captar la luz visible procedente de los cuerpos celestes y formar una imagen que permita su observación. Pueden ser de refracción, si la óptica está formada por lentes, o de reflexión, cuando está constituida por espejos. En los telescopios de refracción, los rayos de luz procedentes del espacio penetran por la lente principal que los hace converger en el ocular, dando una imagen real pero invertida. En los telescopios de reflexión, los rayos luminosos penetran por la embocadura del telescopio e inciden sobre el espejo principal que concentra los rayos y los proyecta sobre otro espejo que los desvía hasta el ocular. Los radiotelescopios disponen de una antena en forma de plato que recoge las ondas radio y las concentra en un punto donde está situado el detector que transmite la señal al centro de control. Los telescopios espaciales son satélites situados en órbita alrededor de la Tierra. Están equipados con sofisticados instrumentos automáticos de observación astronómica. El ejemplo más conocido es el telescopio espacial Hubble. Proyecto de integración y aplicación. La tecnología y la ciencia en los estilos de vida actual. ¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la conservación de la salud? Han pasado alrededor de 2500 años desde que se fundó la primera escuela de medicina occidental. Muchos han sido los médicos e investigadores que han ido desde la anestesia a la vacuna, pasando por el endoscopio y los antibióticos. Numerosos han sido los inventos y descubrimientos que se han producido en el último siglo y medio y que han permitido sentar las bases de la actual ciencia médica. Estos avances para muchos han pasado inadvertidos debido al ritmo tan acelerado que le ha dado la tecnología. Hace solo unos 150 años parecía casi un sueño realizar una operación quirúrgica sin que el paciente sufriera. Hoy en día estas intervenciones resultan menos traumáticas y los periodos posoperatorios se han reducido notablemente gracias a la presencia de la tecnología en el ejercicio de la medicina. Se han aplicado cada vez más y más tecnologías para lograr las condiciones óptimas para cualquier intervención quirúrgica. Los avances no solo sirven para curar, sino también para prevenir las enfermedades y para todo tipo de investigación médica, la cual, gracias a la tecnología, ha realizado importantes descubrimientos. Los expertos se han ocupado de la incorporación de los avances tecnológicos en la práctica de la medicina, por lo que se prevé un cambio radical de la ciencia médica en el futuro.
En la línea del tiempo, varios son los avances tecnológicos de la medicina. En 1985, Röntgen descubre los rayos X. En 1921, por primera vez se utiliza un microscopio en una operación. Actualmente, en vez de microscopio, se utiliza la técnica endoscopia para realizar cualquier intervención quirúrgica demasiado pequeña para la vista humana. Esta técnica permite revisar tejidos por medio de una minúscula lamparita colocada al borde de un delgado alambre elaborado con fibra óptica. Gracias a la endoscopia se han podido realizar cirugías con la menor agresividad hacia el paciente, ya que antes se requería de una abertura grande y ahora solamente hay que realizar un pequeño corte. En 1942 se utiliza por primera vez un riñón artificial para la diálisis. Este sistema de órganos artificiales se ha desarrollado significativamente por todo el mundo y tiene un importante auge. Miles de personas en la actualidad reciben diariamente trasplantes artificiales. Sin embargo, la técnica aún está limitada, ya que no se han logrado crear, por ejemplo, intestinos, hígados, etc. En 1952, Zoll implanta el primer marcapasos. Son dispositivos eléctricos que hacen latir el corazón descargando impulsos eléctricos que reemplazan el propio sistema de control del corazón. Consiste en una cajita de poco peso que se implanta debajo de la piel. La cajita lleva una batería de litio que dura más de 10 años. En 1953 se obtiene el modelo de la doble hélice del ADN. Se puede señalar que este descubrimiento revolucionó tanto la medicina como nuestra manera de pensar. En el año de 1991 se inicia un programa Análisis del Genoma Humano, que tiene como principal objetivo descifrar el código genético humano. Hasta la fecha se han identificado cerca de 18.000 genes. En un futuro, gracias a las nuevas computadoras cada vez más especializadas, se identificará un gen cada hora. En el año 1967 el primer trasplante de corazón entre humanos. Hoy en día estos trasplantes, gracias a la aplicación de la tecnología, es una operación relativamente sencilla. El riesgo ha disminuido notablemente. Y en el año 1978 el primer bebé concebido in vitro. Es decir, se unieron óvulos y espermatozoides en un medio de cultivo propiciado en probeta. Esta manera de concebir aún no es muy popular, aunque en los últimos años se ha comenzado a realizar con más frecuencia. Hace no demasiados años, el diagnóstico y la programación del tratamiento, cirugía, fármacos, etc., para desórdenes en los tejidos blandos, cerebro, hígado, se hacía mediante procedimientos invasivos y técnicas de aplicación de rayos X que brindaban una imagen en 2 dimensiones, donde los órganos aparecen comprimidos o aplastados en la placa. Actualmente se aplican nuevos procedimientos como es el TAC, donde el paciente pasa por un tubo radiológico y se realizan cortes sucesivos mediante rayos X hasta obtener una imagen prácticamente tridimensional. No hay duda que las técnicas desarrolladas alrededor del TAC han revolucionado la forma de diagnóstico de muchas enfermedades y sobre todo de lesiones en tejidos blandos. No se podría imaginar tener en la actualidad un hospital sin este tipo de equipos. Y este tipo de adelantos en máquinas se han tenido en numerosas ramas de la medicina. Es evidente que la medicina ha sufrido una gran mejoría en el último siglo gracias a la implementación y modernización de la tecnología, ya sea maquinaria pesada, tales como un respirador artificial, o refinada, como los chips y la endoscopia. Esta modernización ha posibilitado que hoy en día se puedan realizar todo tipo de intervenciones quirúrgicas con el menor grado de invasión y molestias en el paciente. La biología, nanotecnología e infotecnología tienen y tendrán un protagonismo importante en los últimos progresos y adelantos alcanzados. En pocos años la innovación tecnológica puede hacer posible hasta una segunda revolución industrial con la construcción de nanomáquinas. ¿Cómo funcionan las telecomunicaciones? Impacto de las telecomunicaciones. La comunicación es el proceso de transmisión, recepción de ideas, información y mensajes. En las últimas 2 décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información es uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. Es evidente que las telecomunicaciones afectan todas las áreas del ser humano, entre ellas podemos citar el sector económico, cultural, educativo y social. Uno de los grandes propulsores de las telecomunicaciones ha sido el Internet y más recientemente el teléfono celular. Esto ha traído consigo una guerra publicitaria y comercial entre proveedores tanto de telefonía como de Internet en el país.
El Internet ha revolucionado los medios de comunicación, implantando nuevos medios informativos. La utilización de recursos multimedia ha obligado a generar un nuevo paradigma sobre estos medios. Un ejemplo de estos son la radio por Internet, periódicos en línea, televisión digital, revistas y boletines digitales. La forma convencional de escuchar radio por televisión y leer un periódico ha cambiado drásticamente. Pasamos de un televisor con perilla a tener codificadores de señales, home theaters y mínimo 3 controles remotos, convirtiendo una actividad tan sencilla como era ver televisión con una antena de aire a configurar nuestro televisor con dirección IP, gateway, DNS, entre otros. El periódico de papel se ha transformado en una tablet PC o bien un monitor de computadora. La interacción del lector ha pasado de una participación pasiva a una activa, permitiéndole opinar en tiempo real sobre las noticias y de documentos que los medios de prensa escritos divulgan hoy en día. Física y ambiente. ¿Cómo puedo prevenir y disminuir riesgos ante desastres naturales al aplicar el conocimiento científico y tecnológico en el lugar donde vivo? Prevención de riesgos y desastres. Los fenómenos naturales pueden tener como consecuencia daños al entorno y muerte de muchos seres vivos. Algunos de ellos son los sismos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, entre otros. Los avances en la ciencia y la tecnología han ayudado a predecir estos fenómenos, aunque no se pueden evitar que sucedan. Se trata de predecirlos para tomar las medidas de precaución y evitar daños considerables al entorno y a los seres vivos que podrían ser afectados. Por ejemplo, el sismo, que es el resultado de movimientos internos de la Tierra, se puede tratar de detectar con algunos cambios que se producen en la zona, como lo son la resistividad eléctrica de las rocas, el campo magnético de la región, el nivel del agua freática, entre otros. Para descubrir esto se han tenido que estudiar las estructuras internas de la Tierra, hasta simular sismos con ayuda de explosiones subterráneas. Estudiando el clima ha ayudado a predecir el nacimiento y el comportamiento de los fenómenos como la lluvia, tormentas, la nieve, los tornados, entre otros. Y esto ha ayudado a evitar daños materiales y pérdida de vidas. Debido a la gran importancia de la predicción de fenómenos naturales, hay organismos que se dedican a estudiar las zonas de riesgo, ya que son zonas vulnerables a desastres naturales. Además del estudio de fenómenos físicos, los hombres también deben optimizar el uso de los recursos naturales. Como notarás alrededor tuyo, hay un gran uso de energía, desde el foco que enciendes por la mañana hasta la preparación de tu comida. Esto se debe a que el hombre ha desarrollado habilidades para explotar más energía de su entorno. Esta energía se obtiene de los recursos que pueden ser renovables o no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos materiales o fuentes de energía que pueden utilizarse una y otra vez. El uso de esta energía, como lo es la energía solar y eólica, ayudan a conservar el planeta. Aunque en la actualidad poca energía que usa el hombre viene de estos recursos, ya que la mayoría de la energía usada actualmente viene de los recursos no renovables. Estos son materiales o fuentes de energía que no pueden reponerse una vez que se agota, es decir, no pueden ser generadas en un periodo corto de tiempo. El más usado es el petróleo, ya que se usa como combustible, además se obtiene de él muchos derivados como el plástico. Una de las consecuencias negativas del uso del petróleo, el carbón y el gas natural es que al ser usado emiten dióxido de carbono, que está fuertemente relacionado con la temperatura global. Por esta razón se han requerido otro tipo de energías. Una de ellas es la nuclear, que aunque sea un recurso no renovable, es mucho más eficiente en cuanto a la generación de energía eléctrica. El problema con esta energía es que tiene desechos muy tóxicos para la flora y la fauna, y hasta hoy no hay manera de contenerlos de una manera 100% segura. Como puedes ver, obtener energía eléctrica no es sencillo, y el combustible fósil es no renovable. Entonces, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, esperamos llegar a optimizar la obtención de energía sin afectar al planeta y sus habitantes.
Crisis de energéticos. ¿Cómo participo y qué puedo hacer para contribuir al cuidado del ambiente en mi casa, la escuela y el lugar donde vivo? ¿Qué tal, amigos? ¿Saben de qué hablaremos hoy? De los usos de la electricidad. Son muchísimos. En hospitales, fábricas, escuelas, centros comerciales, aeropuertos, semáforos. Nunca terminaríamos de mencionarlo. A donde quiera que volteemos se le da un uso. Pero, ¿qué tal cuando en lugar de utilizar la electricidad, la desperdiciamos? Sí, Electra. Desgraciadamente gozamos de la energía eléctrica y desconocemos todo el esfuerzo que significa que llegue a nuestros hogares y lugares de estudio o de trabajo. En muchas ocasiones hacemos mal uso de ella o simplemente la desperdiciamos. Tan fácil que es cuidarla. ¿Conoces el plan de las 5 R's? Por supuesto. Respetar nuestros recursos naturales, rechazar el desperdicio de electricidad, reducir el consumo de la energía eléctrica y reutilizar artículos hechos de plástico, papel, vidrio o aluminio. Y por consecuencia, reciclar los recursos biodegradables, es decir, aquellos que la misma naturaleza volverá a aprovechar sin ser dañada. Eso de reciclar me recuerda a algo muy importante, el cuidado del medio ambiente. ¿Sabes por qué? Porque al hacer mal uso de la electricidad o desperdiciarla también, estamos provocando problemas a nuestro planeta. Nada más imagina que todos tenemos en casa aparatos eléctricos encendidos que no necesitamos en ese momento. El desperdicio de la electricidad provoca que las plantas generadoras necesiten de más combustible para trabajar a mayor capacidad. Exactamente. Al quemar más combustible, se afecta más la atmósfera y esto provoca que la capa de ozono, un gas muy importante para proteger al planeta de los intensos rayos solares y ultravioleta, evitando que esta capa se haga más delgada y en algunos lugares hasta desaparezca. Es decir, la capa de ozono es como un paraguas que nos protege del sol y el cual estamos destruyendo nosotros mismos al no hacer buen uso de nuestros recursos naturales. Además, al emitir gases a la atmósfera por los vehículos que usan combustible, o por las fábricas, o por el uso de cientos de aparatos eléctricos en el mundo, contribuimos a provocar el efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Es como si metiéramos al mundo en una bolsa de plástico. Nos faltaría oxígeno puro y haría mucho calor, calentando el planeta. ¿Y qué pasa si se calienta el planeta? Pues con el calentamiento global del planeta viene el deshielo de los polos. Es decir, se derretirán las montañas de hielo y aumentarán los niveles del mar, desapareciendo varios lugares de las costas. ¡Sí, qué malo! Ya se han desprendido grandes pedazos de hielo de los polos. ¡Hay que hacer algo! Así es, Electra. Debemos iniciar por cuidar la energía y usar solo lo necesario. Adquirir focos ahorradores y de pocos watts para que gasten menos luz. Apagar la tele cuando no la mires. Pero muchas gracias por esta información. Y ustedes, amiguitos, díganle a sus papás que cuidar la energía eléctrica no solo les ahorra dinero, sino que además cuidamos todo el planeta, nuestra casa mayor, que es lo más importante. Me preocupa mi hogar, mis estanques y arroyos, pues ahí vivo. Y con ustedes comparto este planeta Tierra que debemos cuidar. Así es que ya lo saben, todos, absolutamente todos, debemos cuidar la electricidad, no desperdiciarla, para proteger el lugar donde vivimos y que dure mucho, mucho tiempo para que nuestros hijos lo disfruten. Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad. ¿Qué aporta la ciencia en el desarrollo de la cultura y la tecnología? En el siglo XX, se dio un desarrollo tecnológico como nunca antes se había dado. Fue tal el desarrollo que se llegó a pensar que la ciencia y la tecnología resolverían los grandes problemas de pobreza en el mundo y se acabarían las diferencias entre los países. Ya no habría más países ricos ni países pobres. No sucedió así. En lugar de acabar con las diferencias, los países ricos se hicieron más ricos y los países pobres se hicieron más pobres. Es decir, se agrandaron las diferencias. ¿Por qué?
Para entender el gran avance tecnológico de este siglo, es necesario entender lo que son la electrónica y la microelectrónica. Toda la materia existente en el universo, desde las estrellas que pueblan al cielo, hasta la pluma con la que ahora escribes, incluso nosotros mismos, estamos hechos de átomos. El átomo es la partícula más pequeña que existe en el universo. Tiene la forma de un diminuto sistema solar. En el sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. En el átomo también existe un centro, el núcleo. Y los que giran alrededor, como si fueran planetas, son los electrones. Desde finales del siglo pasado, los científicos comenzaron a estudiar los comportamientos de los electrones y los fenómenos que producían corrientes y tensiones eléctricas. Y así nació la electrónica. Lo que hizo la electrónica fue encontrar la manera de controlar el comportamiento de los electrones. Esto se logró con la creación de circuitos eléctricos. Y con un circuito más otro se crearon sistemas eléctricos. Luego surgió la microelectrónica. Como su nombre lo indica, se preocupó por hacer cada vez más pequeños los circuitos y los sistemas para ejercer un control más fino del comportamiento de los electrones. Los circuitos y los sistemas permitieron desarrollar el campo de la ciencia y de la tecnología de una manera sin precedentes, pues se comenzó a aplicar este descubrimiento en cantidad de creaciones tecnológicas, como la radio, la televisión, la calculadora. Nacieron también aparatos electrodomésticos como el refrigerador, la licuadora, la lavadora, hasta aparatos tan complejos como los satélites artificiales que orbitan a muchos kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra para asegurar las comunicaciones entre distintos puntos del planeta. Nacieron así desde los juguetes eléctricos hasta las computadoras. El avance tecnológico desarrollado en tan pocos años con la electrónica y la microelectrónica fue tan sorprendente que se llegó a pensar que resolvería los problemas más graves del mundo, la pobreza y el hambre. Y es que en pocos años se habían logrado maravillas impensadas en otros tiempos, como anular las distancias terrestres. Se crearon nuevos medios terapéuticos y de diagnóstico. Se crearon máquinas que realizan operaciones intelectuales parecidas a las que realizamos los hombres, pero estas máquinas funcionan a velocidades tan increíbles que en segundos ejecutan operaciones se pensó que la tecnología también podría ayudar a resolver los problemas más graves del mundo. Se pensó, por ejemplo, que se podrían transformar los desiertos en terrenos fértiles y que con la ayuda de la ciencia se podrían generar más alimentos. Se pensó que se podrían aprovechar los recursos del mar, que se podrían aplicar los descubrimientos de la genética para multiplicar la producción, que se podrían crear alimentos artificiales. Y aunque todo esto se llevó a cabo en pequeña escala, la verdad es que la ciencia y la tecnología no resolvieron ni han resuelto aún los problemas de hambre y pobreza que afectan a una gran parte del mundo. Para comprender por qué sucedió esto, es preciso comprender algunas cosas. Para desarrollar la ciencia y la tecnología se necesita mucho equipo industrial y se necesita mucha investigación.
Y todo esto exige dinero. Dinero para comprar equipo. Dinero para capacitar a gente. Dinero para pagar las investigaciones. Por eso, desde principios de siglo, los países que pudieron desarrollar mejor su ciencia y su tecnología fueron los países económicamente más poderosos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Solo ellos tenían los recursos económicos necesarios para orientar investigaciones e industrias hacia la solución de los problemas más graves del mundo. Pero no lo hicieron así. Esto se debió principalmente a 3 razones. La primera razón fue que los países poderosos entraron en una rivalidad tan fuerte en este siglo que provocaron graves conflictos a nivel mundial. Causaron las 2 guerras mundiales, y por ese motivo, mucha de la ciencia y de la tecnología fue orientada a hacer más eficaz la forma de guerrear. Perfeccionaron los sistemas de defensa, pero sobre todo, desarrollaron los sistemas de ataque a extremos nunca antes vistos. También fue por rivalidad. Los 2 bloques sociopolíticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el comunismo, eran tan opuestos que comenzaron a rivalizar en todos los campos. Así, aunque ya no había guerra, siguieron desarrollando una tecnología orientada a la guerra. O bien, se enfrascaron en una competencia por dominar el espacio. El dinero gastado en la producción de armamento y de naves espaciales habría alcanzado fácilmente para resolver el problema del hambre en el mundo. Y es aquí donde entra la tercera razón. Quienes realmente tienen el poder económico para desarrollar la ciencia y la tecnología son las grandes empresas del mundo, las transnacionales. Y como a toda empresa comercial, a las transnacionales les interesa la ganancia económica, es decir, solo van a producir aquello que pueden vender. Es decir, van a orientar su ciencia y su tecnología solo a aquello que les reporte beneficios, aunque gran parte del mundo tenga otras necesidades más urgentes, necesidades de sobrevivencia. Esto sucede así porque si bien las transnacionales no son las únicas que generan saber, allí están las instituciones universitarias de todo el mundo como la alternativa de desarrollo, sí son las que poseen el poder económico para usar buena parte de ese saber de acuerdo a su conveniencia. A esto se debió que el desarrollo científico y tecnológico no resolviera los problemas más graves del planeta. Pero no solo no los resolvió, se convirtió en otro índice de riqueza y pobreza entre naciones. Los países que poseen industrias como estas necesariamente son naciones económicamente muy fuertes, pues los países pobres difícilmente tendrán dinero para construir y mantener estos complejos industriales. Ciencia y tecnología solo reportaron beneficios a los países que las desarrollaron, pues les permitieron agilizar la producción. Les permitieron exportar sus productos, gracias a los cuales obtuvieron y obtienen beneficios en todas partes del mundo. Y les permitieron vender su tecnología a los países que no podían desarrollarla por sí mismos. En lugar de que el avance científico y tecnológico borrara la distancia entre países pobres y ricos, la hizo más grande. Pues los países pobres se volvieron todavía más dependientes de los países ricos para desarrollar su economía y su industria.
Así fue como durante este siglo, los avances científicos y tecnológicos agrandaron las diferencias entre los países. Tanto así que el grado de desarrollo científico y tecnológico de un país es hoy en día un índice más para saber si la nación es rica o la nación es pobre. Por ello, se habla de naciones industrializadas y naciones no industrializadas. Sin embargo, este mismo desarrollo científico y técnico permitió entender que muchos de los problemas actuales no son de países ricos o países pobres, sino del planeta completo. Problemas ecológicos, problemas de salud, problemas de hambre y de pobreza que también afectan a los países del primer mundo. Ahora se sabe que solamente enfrentándolos todos juntos es como se podrán superar, y que si la ciencia y la tecnología han tenido avances tan sorprendentes en este siglo, se puede esperar que muy pronto nos ayudarán a resolver estos graves problemas que aquejan al mundo. ¿Cómo ha evolucionado la física y la tecnología en México? La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía. Las civilizaciones de la era prehispánica tenían un nivel científico notable, el cual se podía apreciar en sus sistemas de irrigación y extracción de metales, hasta las técnicas para pulir los distintos monumentos y esculturas en las ciudades, entre muchos otros. En la época colonial, Bartolomé de Medina, un sevillano de Pachuca, utiliza un método denominado el patio para la extracción de plata, el cual sería considerado la más grande aportación de México colonial a la tecnología. Entre los años 1600 a 1800, entre los sucesos más sobresalientes en el desarrollo de la física destacan la fundación del Real Seminario de Minas y la instalación del primer laboratorio de física, el cual contaba con un instrumento para medir la aceleración, un generador electrostático y un telescopio. No es sino hasta 1867 donde el entusiasmo por las ciencias tiene un resurgimiento gracias a Benito Juárez, con la fundación de la Escuela Preparatoria y la Escuela de Ingeniería. En 1878 se crea el Observatorio Astronómico Nacional y se funda la Sociedad Benjamin Franklin, que 6 años más tarde se le cambiaría el nombre a la Sociedad Científica Antonio Alzate, y después en 1935 se convertiría en la Academia Nacional de Ciencias en México. En 1910 se funda oficialmente la Universidad Nacional de México por Porfirio Díaz, integrando la Escuela de Ingeniería y creando una Escuela de Altos Estudios. Desde entonces, el desarrollo de las escuelas superiores, en las que se estudia o investiga la física, es notorio y se distribuyen por todo el territorio nacional. Por ejemplo, en 1937 se crea el primer programa de licenciaturas en física de México, y en 1942 la inauguración del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. Las primeras aportaciones con importancia en el campo de la física fueron los trabajos de Manuel Sandoval Vallarta, los cuales contribuyeron a establecer de manera significativa la naturaleza corpomuscular de la radiación cósmica, quien de 1943 a 1957 produjo alrededor de 30 artículos de circulación internacional. El ingeniero Rodolfo Neri Vela, en 1985, fue el primer astronauta mexicano que voló en el espacio, en el proyecto del transbordador Atlantis. Juan Manuel Lozano es considerado uno de los pioneros de la investigación y de la educación de la física en México. Ricardo Milady y Bernard Katz lograron proveer la primera evidencia de la existencia de los canales iónicos en la sinapsis neuromuscular. El doctor Alexander Balankin creó el Grupo Interdisciplinario de Investigación Mecánica Fractal, considerado a nivel nacional e internacional como una innovadora contribución a la ciencia y la industria. Nuestro país ha participado en el avance de la investigación de la física teórica y experimental internacionalmente, fortaleciendo su desarrollo. Dentro de la lista de científicos podemos seguir mencionando personajes en la historia de la física. Pero para que este desarrollo siga, es necesario que se incorporen nuevos profesionistas, como tú lo serás en algunos años.
¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física? ¿Cuál es su importancia en la sociedad? Relación de la física con otras ciencias. La física está relacionada con la astronomía, con la biología, ecología, medicina, química, informática, deportes, matemática e ingeniería. Estas las más importantes. En astronomía, desde hace varios siglos, el hombre ha tenido conocimiento de la forma en la que se comporta el Sol y la Luna. Es así que ya se elaboraban calendarios en función del movimiento solar y se pescaba de acuerdo a la fase lunar. Con el descubrimiento del telescopio y el desarrollo de la óptica, se viene estudiando el comportamiento del universo, estrellas, galaxias, planetas, etc. Biología. El estudio de los seres vivos ha sido capaz de intensificarse desde hace tiempo, gracias a que los organismos vivos responden a estímulos de distinta índole, y entre ellos los físicos, sonoros, eléctricos, luminosos, entre otros. Por otra parte, el uso del microscopio ha facilitado su análisis. Hoy por hoy, es la biología molecular una de las ramas que más aportes están haciendo en el descubrimiento de medicamentos para enfermedades que en otro momento eran incurables. Ecología. El origen del agujero en la capa de ozono ha provocado que los rayos ultravioleta provenientes del Sol lastimen nuestra piel. El efecto invernadero, causa central del calentamiento global, viene siendo analizado gracias al estudio de los fenómenos ondulatorios que dan cuenta que determinados gases absorben parte de la radiación infrarroja y la reemiten a la Tierra, provocando un aumento de temperatura progresivo. Medicina. La realización de exámenes para facilitar el diagnóstico médico, tales como una radiografía o una resonancia magnética, la medición de la presión arterial o la temperatura corporal, son explicados a través de la física. La radioterapia ha sido capaz de destruir células dañinas presentes en los órganos, pero con la inclusión de una ofensiva bastante agresiva para el paciente. En la actualidad, y gracias al desarrollo de la nanotecnología, se pondrán en práctica procedimientos más precisos y depurados que se tornen más amigables en el proceso de aplicación a los enfermos. Química. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado descifrar de qué está compuesta la materia y progresivamente ha ido estudiando conceptos como el de átomo, núcleo, protones, electrones y neutrones. La relación de la física con la química está dada porque ambas pueden analizar la estructura atómica, las fuerzas nucleares presentes en ella y la energía liberada que se puede obtener de dichos núcleos, pero desde distintos puntos de vista, ya que la física lo hace sin considerar las transformaciones que podrían darse en los elementos, mientras que la química sí los aborda. Informática. Se han alcanzado niveles impensados de desarrollo tecnológico gracias al estudio de una rama de la física conocida como la mecánica cuántica, y que básicamente se centra en el estudio del comportamiento del mundo microscópico. Esto ha dado lugar a que cada vez se pueda ir miniaturizando en mayor escala los componentes electrónicos y perfeccionar su desempeño. Es así que hoy en día se cuenta con computadores con capacidades de trabajo notable, rápidos, livianos, poderosos y que ofrecen mejores características gracias al empleo de protocolos de comunicación global como el uso del Internet, por ejemplo. Deportes. El estudio de los movimientos y sus características ha dado lugar a que se puedan perfeccionar técnicas aplicadas a cada deporte, optimizando el entrenamiento y la consecución de mejores marcas, ya sea en atletismo,
gimnasia, patinaje, natación, etc. Un ejemplo que sirve para ilustrar el caso es el uso de trajes especiales por parte de los nadadores para reducir la fuerza de fricción con el agua y así encontrar menor resistencia por parte de ella, lo cual se ha cristalizado en la reducción de los récords mundiales vigentes en esa disciplina. Matemática. La física, si bien describe los fenómenos que suceden en la naturaleza, busca también cuantificarlos, y es ahí donde la matemática le ofrece las herramientas apropiadas para lograrlo, ya que dichos fenómenos se ajustan a modelos matemáticos de manera perfecta. Sistemáticamente, frente a una situación física objeto de estudio, a más del análisis que permita plantear el problema, se impone la necesidad de encontrar una solución específica, la misma que requiere hacer uso del lenguaje matemático apropiado. Ingeniería. El desarrollo industrial ha sido originado gracias a los inventos y descubrimientos realizados por los científicos en sus estudios e investigaciones. La industria del transporte y la navegación aplica en gran medida la física en el diseño de motores y vehículos aerodinámicos e hidrodinámicos respectivamente. La industria de las telecomunicaciones depende del desarrollo de la electrónica y del uso de las ondas electromagnéticas. La industria de la construcción ha logrado levantar grandes estructuras y edificaciones gracias al estudio de la física. ¿Cuáles son las ramas de la física? Tenemos la mecánica, acústica, termología, óptica, electrología, física moderna y física contemporánea. La mecánica estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos. La acústica estudia todos los fenómenos relacionados con el sonido. La termología estudia los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. La óptica estudia los fenómenos relacionados con la luz. La electrología estudia todos los fenómenos relacionados con la electricidad, el magnetismo y el electromagnetismo. La física moderna estudia los fenómenos relacionados con la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y la termodinámica estadística. Finalmente, la física contemporánea estudia todos los fenómenos relacionados con la astrofísica, la nanotecnología y demás avances científicos. Este proyecto de ciencias fue creado y editado por Montserrat Uribe de la Técnica 20. Gracias por su atención.